hermoso día quisiera traer una meditación de la palabra de Dios, y quisiéramos ir al Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así. Pepe, ¿lo prendiste? Sí, está bien. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 32, versículo 8. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual nada puedo hacer. Glorifícate, respalda tu palabra, que yo pueda predicar tu palabra con esa elocuencia, con ese denuedo, con autoridad, con unción, con el poder de tu Santo Espíritu. Glorifícate y obra conforme a tu voluntad, y que yo sea instrumento en tus manos. Inspírame, usa mi vida para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Amigos y amigas, podemos ver aquí el salmista David, porque dice la dicha del perdón, Salmo de David. Aquí podemos ver este versículo importante. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice la palabra de Dios que cuando Dios lo llamó a Abraham, dice que él salió de Ur de los Caldeos, salió de su descendencia, porque sus padres, sus familiares eran idólatras, adoraban ídolos e imágenes. Y ahí Dios lo escogió a Abraham y lo llevó por el camino que Dios sabe llevar a sus hijos. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, también igual manera, dice que Moisés el niño fue criado en el palacio del faraón, y él fue inculcado en varios idiomas, pero era de tardo de habla. Entonces él había venido con todo lo que él había aprendido, y le habían inculcado, lo habían capacitado ahí en el palacio del faraón. Entonces Dios tenía que capacitarlo y prepararlo para el plan que él tenía. Entonces Dios tuvo que enseñarlo. Ahora, nosotros, todas las personas que estamos hoy en día aquí en este lugar, hemos tenido que ir o pisar un colegio primario, secundario, unos universidad, otros academia, otros institutos, y ahí hay una persona que se le llama profesor. Y él es el que nos enseña diferentes cursos en los cuales somos preparados, ¿no? Entonces dice, te haré entender y te enseñaré. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a tener que actuar como maestro. Y para los que recuerdan, en el colegio nuestros maestros cómo nos enseñaban y nos exigían y nos presionaban para que nosotros aprendamos lo que los profesores nos enseñaban. ¿O no es así? O tú como padre o madre, cuando tú le enseñas a tu hijo, le das un jalón de oreja o lo reprendes, le hablas fuerte. ¿Para qué? Para que te entienda lo que tiene que aprender. ¿O no es así? ¿No? Entonces dice, te haré entender y te enseñaré, dice Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios trata con vara de hierro o con cuerdas de amor. Tú como padre o como madre, ¿cómo tratas con tu hijo cuando es imperativo, sin tranquilo, no capta rápido el mensaje o la enseñanza? Muchas veces, como no tienes paciencia, le jala la oreja, la patilla o le das, ¿no? Porque te falta paciencia. Pero Dios le sobra la paciencia y Él sabe cómo tratar contigo. Sea hombre, sea mujer, sea nación, sea pueblo, sea país, sea quien sea, a Dios no le falta recursos como al hombre.
Entonces dice la palabra, te haré entender y te enseñaré. Mejor dicho, que Dios te va a hacer primeramente que entiendas y después te va a enseñar. ¿Para qué? Porque el propósito de Dios es salvar tu alma y Dios no pierde un alma fácilmente. Por eso dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel nacían los hijos, Dios decía, este es mío, ¿no? Y entonces dice, te haré entender. Mejor dicho, que Dios te va a hacer que tú entiendas, seas a la buena o a la mala. No, pero la Biblia dice que Dios no obliga ni exige a nadie. Pero si tú estás sellado por Dios, tienes el propósito de Dios, como dice su palabra en el Antiguo Testamento, muchos han sido escogidos para salvación y muchos para condenación antes de la fundación del mundo. Si tú has sido escogido para salvación, Dios va a tratar de muchas maneras para que tú entiendas el mensaje de la palabra, que Dios te quiere salvar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere socorrer, que Dios te quiere auxiliar, que Dios quiere ser tu sombra, que Dios quiere ser tu fortaleza, que Dios quiere ser tu consolador, que Dios quiere bendecirte material, espiritual, físicamente. Dios te quiere ayudar, pero si tú no entiendes, dice, te enseñaré. Mejor dicho, te va a enseñar para salvarte. Primeramente del pecado en la cual el hombre vive. Puede vivir 30, 40, 50 años en el pecado, pero Dios te va a enseñar y te va a hacer entender si estás en el propósito y el plan de Dios. Ahora, la Biblia dice que Judas nació, pero ¿para qué? Dice, para ser condenado. Por eso que el profeta Isaías dice, el evangelista del Antiguo Testamento dice, ay de este hombre que nació para vender a Jesús. Pero a pesar que este hombre había nacido para ser, como dice, condenado, Jesucristo le dio su oportunidad. Así como tú que escuchas la palabra, Jesucristo te da la oportunidad a través del mensaje, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, a través del Kuwait que hay hoy en día, y a través de diferentes maneras. Dios te da oportunidad a través de este mensaje en esta radio, a través de sueños, de visión, éxtasis, y a través de diferentes tratos, a través de enfermedades, necesidades, problemas, dificultades, para que tú oigas la enseñanza y entiendas que Dios te está llamando. Pero muchas veces el hombre no quiere entender y no quiere darse cuenta que Dios le está llamando y que Dios le está dando una oportunidad. ¿Cuántos nosotros hemos conocido a nuestro compañero que acaba de fallecer, Manuel Varas Luján? Todos lo hemos conocido, lo hemos visto, le hemos conocido en el Mercado Progreso, hemos estado aquí. ¿Y alguien de ustedes sabía que iba a morir en cualquier momento? Nadie, ni usted ni yo. Nadie lo sabía. Tal vez ni él mismo lo sabía. Pero ¿cuántas veces escuchó el mensaje, escuchó la palabra? Así como él, llegó su momento que tenía que irse, también se irá usted o miré yo. Pero Dios te está dando oportunidad a través de la palabra y te está hablando y te está llamando, porque tú no sabes qué tiempo tendrás que partir de esta tierra o cuánto tiempo vivirás. Y por eso que Dios te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Jesús dijo que Él es el camino. Jesucristo dijo, yo soy la palabra. Jesucristo dijo así. Entonces, si tú no entras al camino que es Jesucristo, si tú no entras a la palabra, no te apegas a la palabra, no te enraizas en esta palabra, si no te encementas en esta palabra, si no te haces que el abrigo de Dios, que es su palabra, te embriagues en la palabra, como Cristo dijo por Israel, que Él quería como gallina cobijarlo bajo sus alas al pueblo de Israel, y eso Jesucristo quiere hacer contigo también.
pero no entiende. ¿Cuántas veces el hombre trata de Dios de diferente manera y Dios usa las circunstancias? Pero el hombre, ¿qué hace? No entiende. Y por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Ah? ¿Y cuántos hombres Dios viene tratando de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes... Y Dios usa muchas veces diferentes maneras para tratar con el hombre o tratar con la mujer, para que entienda el camino en que debe el hombre andar de acuerdo como Cristo dice a través de su palabra. ¿Y qué pasa con el ser humano? No capta, no entiende, no razona, no se da cuenta que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere ayudarlo. Ahora miren lo que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti Jesucristo ha fijado sus ojos. Mira, ahora, si Cristo está tratando contigo en diferentes maneras y Dios te viene hablando, y si Cristo ha fijado en ti, gózate, da gracias a Dios, porque Dios dice en su palabra que para todos no es igual. El que no tiene el propósito y el amado de Dios va a seguir en el pecado, va a seguir haciendo cosas malas, y esta palabra lo ignora, porque está destinado para condenación. Pero a pesar que está destinado para condenación, Cristo te da oportunidad y Cristo te llama. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice, sobre ti. Ahora, ¿sabe cómo usted se da cuenta que Cristo se ha fijado en usted y ha puesto sus ojos sobre usted y te va a hacer entender y enseñar el camino en que tú debes andar? ¿Cuántas veces usted ha propuesto viajar y se cerró la puerta y no ha podido viajar? ¿Cuántas veces usted ha propuesto comprar tal producto, tal cosa, y ha dicho tal día lo hago y no lo ha podido hacer? Y tal día ha dicho voy a hacer esto y el otro, y siempre ha habido obstáculos. Y cuando usted ha planeado tal día a ir a tal lugar, a tal fiesta, a tal cumpleaños, se movió una cosa, otra cosa, se presentaron obstáculos y no logró ir. ¿Por qué? Es que Dios ha fijado los ojos en ti. Cristo ha puesto los ojos en ti, amigo y amiga y hermano que me escuchas. Cristo ha puesto los ojos en ti. Y acá dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios le dijo a Jacob, así como yo te llevé, igual te traeré, y mi presencia irá contigo. Muchas veces el hombre no sabe eso y no se da cuenta. Y Dios te va a hacer entender y te va a hacer que te des cuenta a través del propósito y el plan. Y Dios usa, ¿qué cosa? Las circunstancias. Usted ve en la palabra de Dios que cuando Dios le llevó al pueblo de Israel al desierto, 40 años tuvieron ellos debían haber pasado en 15 días ese desierto y llegar a la tierra prometida que fluye leche y miel, pero Dios lo tuvo 40 años y este pueblo fue rebelde, así como es usted con Jesucristo. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque dice la palabra que la roca estaba con ellos, lo guiaba todos los días, y la Biblia dice que la roca es Jesucristo. Y dice que de noche había una columna de nube, una columna de fuego, y dice que ese fuego era Dios, era la presencia de Dios. Y de noche estaba la nube que le cubría por el calor candente que hacía en el desierto. ¿Y ellos cuántos años tuvieron? 40 años. Y dice que su ropa no se envejecía y los zapatos no se rompían. ¿Qué quiere decir? Que si un niño tenía 10, 8, 5, 20, 15 años, iba creciendo y su ropa como no se envejecía y no se rompía. Ah, es que Dios lo hacía también el zapato crecer y la ropa crecer. Es que Dios es Dios, pero a pesar que eran rebeldes, a pesar que renegaban, a pesar que se burlaban de Moisés, a pesar que hablaban mal contra Dios, Dios estaba con ellos. ¿Se da cuenta? ¿Y usted cuántas veces pisotea la palabra de Dios? Desecha esta palabra, se burla de esta palabra, pero sin embargo la misericordia de Dios sigue perenne y sigue presente. Ojo, cuidado, amigo que me escuchas. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés,
a la tierra prometida entrarán de 22 años para arriba. El resto me lo consumiré en el desierto. No vaya a ser tú uno de ellos, en las cuales Dios te viene hablando por años la palabra. Y tú piensas que tienes la razón y piensas que tú tienes toda la autoridad para hacer y deshacer con la palabra y burlarte de Dios, y no sabiendo que Dios te está dando oportunidad. Y al ver que tú no quieres enmendar tus errores, dice, te haré entender. ¿Y cómo Dios le hizo entender al pueblo de Israel? A través del trato, a través de la circunstancia que lo llevó por el desierto. Y entonces por eso Dios dice, de 22 años para arriba entrarán, porque el resto serían consumidos en el desierto y perecerían, y murieron. Duro, ¿no? Dura esta palabra, ¿no? Pero esos son los tratos de Dios. Es que cuando el hombre no quiere escuchar la enseñanza, Dios va a tener que hacerlo entender. Si tú eres dócil a la palabra, si tú dices, tienes razón lo que dice el mensaje, dice la Biblia que Dios va a actuar contigo con cuerdas de amor. Así como tú eres con tu hijo. Cuando tu hijo te obedece, cuando tu hijo es obediente, cuando tu hijo hace todo lo que tú le dices, ¿cómo lo tratas? Con amor. Y lo recompensas y lo ayudas. Pero cuando tu hijo es rebelde, y cuando tu hijo no quiere escuchar, y cuando tu hijo o tu hija no quiere escuchar cómo tú dices, cómo actúas tú, Dios es algo similar al Padre terrenal. Por eso dice la Biblia, si su Padre terrenal lo corregía, ¿cuánto más el Padre de los Espíritus no lo corregirá a vosotros? El hermano predica duro, dice. Es lo que dice la Biblia, te estoy leyendo lo que dice la Biblia. Por eso dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y por eso el pueblo de Israel, ¿por qué no llegaron todos, casi 1,5 millones de hombres que llegaron a la tierra prometida que fluye leche y miel? ¿Ah? Porque lo escuchaban la palabra a Moisés hablar y tal vez decían, Moisés es radical, Moisés es extremista, Moisés es muy duro, Moisés nos obliga y nos exige. Él hablaba lo que Dios le daba que hable. Como dijo Nehemías, todo lo que Dios pusiera en mi corazón, eso lo diré. Y eso hacía Moisés. Y este pueblo no le gustaba. Quería llegar a la tierra que fluye leche y miel. Quería bendición, quería todo, pero no quería pagar el precio. Es igual como hay personas que están en el box, el karate, el judo. Quieren llegar a ser campeones mundiales. O quieren ser campeón sudamericano o campeón nacional. Tienen que pagar un precio, ¿de qué? De alimento, de vitamina, de esfuerzo, de dejar de tomar, de dejar de fumar, dejar de consumir droga, dejar muchos vicios para dedicarse a la disciplina que es el deporte. Y entonces, conforme se cuide, va a rendir físicamente y va a poder sobresalir, va a poder campeonar, sea provincial, sea distrital, sea nacional o sea sudamericano o sea internacional, va a llegar a campeonar. ¿Por qué? Porque se abstuvo de muchas cosas que son vicios que a este cuerpo le gusta. Mejor dicho, va a pagar un precio. Igual manera, quieres bendición de Dios, quieres que Dios esté contigo, quieres que entrar al cielo, tienes que abstenerte de muchas cosas que destruyen al hombre. Tienes que abstenerte de muchas cosas y obedecer y escuchar la palabra de Dios, y entonces vas a obtener la bendición de Dios. Pero si no, no entrarás a la tierra prometida que fluye leche y miel. No entrarás, porque Cristo dijo, de 22 años para arriba entrarán. Recuerdo en esta hora que tuve un sueño, y en este sueño que tuve vi a puros jóvenes. Lo vi a un joven que tenía 22 o 23 años, y el resto tenían 25, 30, 35, 40. ¿Y dónde estaban los mayores de edad? De 50, 45, no había. Y decía, ¿pero por qué?
Yo no entendía, pero hoy que estoy predicando, Dios me hace recordar ese sueño que tuve y yo no lo entendía. Y vi a niños de 10, de 12, de 15 años. Yo decía, ¿pero por qué? Ahora Dios, a través de este mensaje, me hace entender, a través de la palabra, qué significó ese sueño. Es que Dios lo va a consumir. Y por eso Dios es un Dios de misericordia. Y cada día, dice, son grandes cada mañana su misericordia. Y Él habla todos los días porque ama al hombre y ama a la humanidad. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú que estás hoy en día ahí en el pecado, que estás en el fango del pecado, que estás en el adulterio, la fornicación, en diferentes vanidades, vicios del mundo, en las fiestas, en la borrachera y practicando toda clase de pecado. Dios te dice, yo he fijado mis ojos en ti. ¿Qué tienes que hacer? Oír la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo el profeta Isaías. Y entonces Dios aceptará, se acercará a ti y te llamará. Hay personas, recuerdo que personas que llegaban al ejército, muchos hombres y mujeres se metían a ser rancheros, otros se pegaban a los oficiales, otros se hacían ayayeros de los sargentos y los cabos. Pero cuando llega la hora de la preparación, del trato, no te va a defender el oficial, el suboficial, ni el cabo, ni el sargento, sino eres tú mismo que tienes que pagar un precio. Hay como gente, aquí en este mercado donde trabajamos, se pegan al presidente de la directiva, se pegan al vicepresidente, se pegan al secretario, se pegan porque quieren, ¿qué cosa? Le pegan, no, es pegarle, tirar un golpe, es pegar, no hay que pegar, sino se busca el respaldo. El respaldo no está pegarse a la directiva, sino pegarse a Dios, porque Dios lo está guiando a la directiva, si usted no lo sabe. Así que usted apéguese en uno, pero con Dios, ahí está la bendición. Agrade a Dios, porque si no, es triste y lamentable, no va a entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando David? Lo estoy predicando yo porque Dios me dio este mensaje. Pero no soy yo, sino es ni David el que lo escribió, sino es Dios, te está enseñando la palabra. Y dice, mire, acá es duro lo que dice la palabra, mire, dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, santo Dios. Mira, dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Yo nunca pensé que el caballo era un animal sin entendimiento. Usted puede ver que hay caballos de raza, hay caballos que bailan marinera, hay caballos de paso, pero acá dice la Biblia, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El mulo también. Yo no sabía eso, pero mira lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Ahora, mire, acá dice sin entendimiento, pero mire, vamos a otro versículo bíblico del libro de Isaías, capítulo 1, lo que Dios habla de dos animales. Mire, vamos a la Biblia. Isaías, capítulo 1, lo que dice la palabra del Señor. Mira, Isaías, capítulo 1, dice aquí, mire, oí cielos y escuchar tu tierra, porque dice, oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, dice, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios no es el Padre Jehová y toda la humanidad son su creación de Dios, pero el hombre no se rebela contra Dios. Sí, ¿sabes cómo tú te rebelas contra Dios? Cuando tú no obedeces esta palabra. Eso significa rebelarse, significa rebelión contra Dios. Mira lo que dice
y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Mira, en el versículo anterior hablaba del caballo y del mulo, que son sin entendimiento. Y aquí el buey, que nosotros lo conocemos como toro o como vaca, que dice, el buey conoce a su dueño, que quiere decir que el buey tiene más entendimiento que el caballo y que el mulo. ¿Y qué dice más adelante? Dice, y el asno, el pesebre de su señor. ¿Qué cosa? El asno, el pesebre de su señor. El asno nosotros aquí en Perú o acá en Chimbote lo conocemos al asno como ¿qué? ¿Qué le dicen? Le dicen burro. ¿Así no lo dice? ¿Y qué cosa dice la palabra? Dice, y el asno, el pesebre de su señor. ¿Qué quiere decir? Que el asno o el burro que le decimos y el buey tienen más inteligencia que el caballo y que el mulo. Y al animal, este asno, ¿qué le dicen? Le dicen burro, que no tiene conocimiento. No, pero la Biblia dice lo contrario, mejor dicho, Dios hablando. Y al burro, todas las mañanas o en la tarde se pone a gritar y grita, lo canta las 5 vocales, a, e, i, o, u, no lo dice. ¿Y cómo lo dicen que es? Sin entendimiento. ¿Qué es burro? Ah, entonces, pero Dios se equivoca. No. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y escuche bien, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire, ¿se da cuenta? Usted no entiende hasta el día de hoy. A pesar que Dios le da chicote y a pesar que Dios saca la correa y le da una vez y le da otra vez y usted llora, grita, se levanta, perdóname Señor, está como el pueblo de Israel hoy en día. Y nuevamente, ¿qué hace? Se vuelve nuevamente al pecado. Y Dios le saca la correa y esta vez le da 2 más fuertes. Y nuevamente, ¿qué hace? Llora, grita, clama. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona. ¿Y qué hace? Nuevamente vuelve y de un tiempo, se vuelve al pecado. Entonces Dios saca la correa y esta vez le da más doblado. Y en las cuales usted llora más, grita más, pero nuevamente se vuelve. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y aquí Dios te compara con el animal. Por eso dice, el caballo y el mulo no tienen entendimiento. Y acá dice, Israel no entiende. Mejor dicho, ¿qué te está diciendo? Que tú no entiendes hasta el día de hoy. Y así hay personas que no entienden el mensaje, el trato, el llamado, el trabajo de Dios con el hombre. A veces el hombre no entiende. No tiene conocimiento, no se da cuenta que es Dios que está tratando contigo, hombre, mujer, matrimonio, familia. Así estés en el pecado, así estés en el fondo del pecado, así estés en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, así seas rockero, metalero, chichero, cumbiandero, seas borracho, sea lo que tú seas, Dios está tratando contigo y tú no entiendes. Y Dios está que te llama hace tiempo que vengas y te postres de rodillas delante de Él y reconozca que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Y dice su palabra que cuando Él trata con el hombre, ¿quién le dirá Señor? ¿Por qué lo haces? ¿Quién lo va a poder decir? ¿Y qué dice? Israel no entiende. Así a veces hay personas. Usted no ha conocido tal vez su hermano, su primo, su sobrino, su vecino, que a veces los padres dicen, pero este niño, esta niña es terco, mal le pego, mal le doy con la correa y no tiene conocimiento, no entiende, es terco, dice. Y así dice Dios también de ti. Así dice Dios también de ti, eres terco, terca, no entiendes el trato de Dios. Y Dios va a tener que seguir sacando y esta vez le va a doblar en 2, le va a doblar en 3 y te va a dar. Y te va a dar porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere ayudarte, porque Dios quiere socorrerte, porque Dios te ama, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y por eso dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento y Dios va a seguir tratando con tu vida hasta que entiendas el trato y el propósito y el plan de Dios que tienes con tu vida. Porque a Dios no lo va a servir como tú quieres, sino como Él quiere. Por eso dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Mejor dicho, yo no te voy a hacer entender. Tampoco yo te voy a hacer enseñar, si no es Dios el que te va a enseñar. Dios va a quitar mucha piedra de tu camino para que tú entiendas. Y tiene Dios que llevarte al desierto de las lágrimas, del lloro. Y muchas veces Dios te va a llevar al desierto de la soledad, donde tú te sientas solo, sola. Y ahí llores y digas, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es que Dios está tratando contigo y te viene llamando hace años. Y tú no quieres entender. Y por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios te ha sellado, Dios te ha llamado, Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Pero si tú estás así, en una vida pompérrima, triste, doloroso y lamentable, es porque tú resistes al Espíritu de Dios. Tú no aceptas el llamado de Dios, tú no aceptas el propósito de Dios. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién está diciendo? ¿David o el predicador? Lo dice David. Ahora, mire lo que Dios pone en mi corazón. Es duro, cuando Dios le quitó los hijos a Job, porque Satanás no le mató los hijos a Job, porque él dijo, lo voy a matar y punto. No, el que es dueño de la vida se llama Dios. El que quita la vida, el que da la vida se llama Dios. Y Dios le dio permiso al diablo para que lo mate a sus hijos. Y ahí usted ve a Job postrado de rodillas llorando y reconociendo que es pecador delante de Dios. Cuando el profeta Isaías murió el rey, que era su tío, mientras él estaba ahí en el palacio, tenía riquezas, comida, tenía de todo, él estaba feliz. Pero cuando Dios sacó esa piedra del camino, ahí vemos a Isaías postrándose de rodillas, gritando y llorando, diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso mismo no lo hizo con el apóstol Pablo, cuando era Pablo de Tarso, también igual. Lo tiró del caballo, cayó al suelo. Y él llorando dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así Dios va a tratar contigo, te va a llevar al colapso. Como dice, te va a llevar a que pruebes la arena, que pruebes el fuego. Ahí donde tu fuerza de tu fuerza te falte. Te va a llevar al desierto, a donde son probados los profetas, los hombres de Dios, para ver hasta dónde resistes a Dios. Hasta ahí te va a llevar.